A modo de iniciar el tema de hoy, quisiera que por favor usted piense en alguien aquí de la iglesia o fuera de ella que hace unos años atrás llegó sin Cristo, quizás con una vida llena de problemas, quizás con una vida llena de luchas o dolores, y llegó quebrantado o quebrantada aquí a la iglesia. Quiero que vaya pensando en alguien, ¿no? Y el Señor tocó su vida y esa persona se rindió ante el Señor, nació de nuevo como un bebé espiritual, comenzó a dar sus primeros pininos y entre luchas, entre caídas y levantadas, empezando a disfrutar de esta nueva vida, fue creciendo, se bautizó, se comprometió más con el Señor. Con el tiempo comenzó a andar solo ya en su vida espiritual. Ya esa persona sola lee su Biblia, busca al Señor, viene a la iglesia con fidelidad y cuando falta es porque realmente algo importante ocurrió para que falte. Y es estable y empieza a asumir alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Y cuando usted charla con esa persona, siente esa confianza de alguien que es maduro en su vida espiritual. Quizás no sea un líder, quizás es una persona, un creyente que viene a la iglesia, no es ni siquiera un líder de un grupo, pero se lo siente sólido en su vida espiritual. Estable sería la palabra. ¿Ha pensado? A ver, ¿en quién ha pensado? Tendría la tentación de decir, señale a alguien acá, pero no lo voy a hacer. Pero esa persona en la cual usted ha pensado es un joven espiritual. Es una persona estable. Ya no está en esas luchas, en esas idas y venidas. La vida de la niñez es así, ¿no es cierto? Y el adolescente crónico, como decía mi hermano, es un día está arriba, otro día está abajo. Pero cuando alcanzamos la juventud ya hay estabilidad. Lo dice bien el apóstol Pablo en Efesios 4:14 cuando dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes, un día sí, otro día no, un día súper emocionado, al otro día súper desanimado, un día victoriosos, al otro día completamente derrotados, un día con una visión tremenda para servir al Señor, al otro día coqueteando con el mundo. En cambio el joven ya no está con las emociones así, sino va estabilizándose y realmente es una persona confiable que tiene esa comunión con Dios. Estamos viendo durante este tiempo la serie de estudios Avancemos hacia la madurez y hemos estado viendo las diferentes etapas. Lo primero que vimos es que al igual que la vida humana, el cristiano de la misma manera tiene un inicio. A ese inicio le llamamos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es mucho más que hacer una oración para recibir a Cristo. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural en la cual Dios al que cree le implanta una nueva vida que es la vida de Cristo. De tal manera que un creyente es alguien que ha nacido de nuevo y muestra esas señales de nuevo nacimiento. Quiere leche espiritual ese muchacho, ¿no es cierto? Quiere conocer a papá Dios, quiere relacionarse con sus hermanos, le molesta el pecado y va cada día tomando más conciencia del pecado en su corazón y va experimentando victoria. Y somos niños, ¿no es cierto? ¿Y qué le decíamos a los niños? Disfrute de su infancia. Es un tiempo bello en el cual usted tiene que ser cuidado, apapachado, corregido también. Tiene que empezar a hacer sus primeros juegos porque los niños juegan mucho y empezamos a hacer ciertas cositas para el Señor, ¿no es cierto? Una cosita, otra cosita, y ya es el niño que está empezando a servir, está empezando a entender su llamado, se compromete con el Señor y por supuesto no se espera que sea estable ni que tenga mucho discernimiento porque es un niño, pero ese niño no se queda niño, alcanza a su juventud. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día y el próximo domingo hablaremos acerca de los padres, aquellas personas que han alcanzado ya el máximo nivel de madurez espiritual. En medio de eso nos hemos inventado una categoría. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ir al texto bíblico donde estamos basando nuestro mensaje. Es Primera de Juan capítulo 2,
del 12 al 14. El apóstol Juan habla y se enfoca en 3 tipos de personas. Algunos dicen 2, otros preferimos reconocerla como 3 categorías. En Juan 2, del 12 al 14, y por favor tenga su Biblia allí, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Juan usa la palabra hijitos de 2 maneras, para referirse normalmente a todos los creyentes de manera natural, pero por el contexto del versículo, en este caso deberíamos pensar en niños pequeños, o sea, está usando el término de la manera habitual, un niño, ¿no? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. No usa la palabra adultos, sino usa otro término que denota a alguien que está a cargo de un niño y lo cuida. Padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, y usa otro término acá que significa alguien no maduro, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y este es el texto principal para nosotros. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si vemos, vamos a la siguiente página, si vemos encerramos las diferentes categorías, vamos a ver que en rojo está cuando Juan habla a los hijitos, luego en color café oscuro a los padres, y en amarillo está lo que le dice a los jóvenes, y los jóvenes dice en el versículo 13, han vencido al maligno, y en el versículo siguiente, el 14, dice que son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. Se repite nuevamente esta descripción o esta característica. Entonces eso nos llevaría a lo siguiente. Tendríamos las categorías que hemos dicho: hijitos, dice Juan, joven, y luego tenemos padres, ¿no es cierto? Son las 3 categorías bíblicas. Hemos insertado una, ¿no?, que se llama la adolescencia crónica. Juan no la contempla, pero sí lo hacen el libro de los Hebreos y también el apóstol Pablo cuando habla de los creyentes carnales. Vamos a ver eso después. ¿Y qué es la adolescencia crónica? Un adolescente crónico, decíamos, es un creyente que sí ha nacido de nuevo, es realmente creyente, pero se resiste a madurar y convertirse en un joven. Y queda permanentemente en un estado de adolescencia crónica. Y es tal cual es un adolescente humano, todo está enfocado en sí mismo, no quiere profundizar, no quiere estudiar, no quiere servir a los demás, no profundiza en su relación con Dios, pero lo más importante es que quiere hacerlo todo en sus propias fuerzas y no ha aprendido a canalizar la gracia de Dios. Y ahí viene algo importante que es menester recordarlo. La vida cristiana se vive de 2 maneras, ¿se acuerdan? La primera es lo que yo puedo hacer para Dios en mis fuerzas, eso es los niños y los adolescentes crónicos. Y cuando llegamos a la juventud, aprendemos la correcta manera de vivir la vida cristiana, lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Lo repito, la forma incorrecta, lo que yo hago para Dios, y eso normalmente no funciona porque no tengo la capacidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Y la segunda forma, cuando descubro la gracia de Dios y entonces ya me concentro en lo que Dios puede y quiere hacer en mí y a través de mí. Y cuando aprendemos eso, saltamos entonces a la categoría de jóvenes. Ahora, si usted se ha perdido los anteriores mensajes, todos ellos están en nuestra página de Facebook, así que le animamos a que pueda mirar. Está qué es el nuevo nacimiento, disfrutando de la niñez espiritual y adolescencia crónica, cómo salir de ella, mensaje 1 y 2, así que está todo para ser estudiado. Y hoy día vamos de lleno entonces a lo que son los jóvenes. Y cuando hablamos de joven, entonces vamos a ver que hay 3 cosas que hacen los jóvenes. La primera de ellas, un clic. Fortaleza o estabilidad espiritual. Dice que los jóvenes son fuertes. En segundo lugar, conocimiento sólido de la palabra de Dios. Otra cualidad de un joven espiritual es un conocimiento experimental
y racional de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, victoria sobre el maligno. Sin mayores preámbulos, vamos a ver estas tres cualidades y ese será el mensaje de hoy. Vamos a la primera parte, fortaleza o estabilidad espiritual. En primer lugar, ¿qué significa la palabra fuerte acá? Se puede traducir como algo de tamaño grande, se puede traducir como fortaleza, que es superior a la del promedio. Podemos estar describiendo a alguien poderoso e incluso estamos hablando de autoridad. En la Septuaginta, en 2 de Reyes 22:31, se refiere a Jehová como el fuerte y usa esta palabra que aplica Juan a los jóvenes: os escribo a vosotros que sois fuertes. Inclusive la raíz de esta palabra implica haber llegado a tener la capacidad de realizar algo, y creo que ese concepto nos ayuda porque un joven es alguien que ha llegado a alcanzar la capacidad de lograr lo que antes no podía hacer. La diferencia entre un joven y un adolescente o niño, entre otras, es su fuerza. Tiene fuerza física, fuerza emocional, fuerza interior. Es fácil ver la fuerza física. Es bien marcada la diferencia entre un joven y un adolescente o un niño. Hace muchos años atrás, cuando estábamos pastoreando la iglesia de Antioquía, llegó una delegación de Estados Unidos. Eran adolescentes basquetbolistas, excelentes deportistas. Los chicos realmente eran unos astros con la pelota. Eran muy buenos para jugar, ¿no? Pero tenían 16, 15, 17 años. No eran muy, estaban saliendo de la adolescencia. Y bueno, llegaron acá y la idea era ir a los colegios y jugar con la selección de cada colegio y luego predicarles el evangelio. Ese era el ministerio. Y por supuesto, siempre ganaban los del equipo americano, porque realmente eran muy buenos en el deporte. Y decidimos hacer algo a nivel Santa Cruz y alquilamos o hicimos un evento aquí en el Coliseo de la Ingavi y hablamos a la gente para que pudiesen traer un equipo representativo de Santa Cruz. Supuestamente tendría que ser algo así como una sub-17 en básquet, pero cuando llegó el día del partido, no eran peladitos, sino eran peluditos los que llegaron, porque eran ya realmente universitarios, algunos de ellos eran profesionales casi con hijos, eran hombres los que nos habían puesto a jugar. Y aunque lucharon nuestros muchachos, no pudieron porque los otros tenían cuerpo de hombre, y en básquet se siente la diferencia, ¿no es cierto? Es distinto. Al final perdieron por poco, pero perdieron, porque no es lo mismo la fuerza de un joven, el cuerpo de un joven, que el cuerpo de un muchachito. Hay una gran diferencia. Mas no solamente está la diferencia de la parte física. El adolescente es muy conflictuado y enfocado en sí mismo. El joven ya no está con las emociones arriba y abajo, sino ya son mucho más estables. Ya no lo pillas un día contento y al otro día triste. No, es más estable en sus emociones. Sabe trabajar en equipo. Aprende a sujetarse a las autoridades, algo que en las anteriores edades se lucha. Entonces es fuerte en todo sentido y puede lograr cosas. En la palabra del Señor, cuando habla de esta edad, habla de una persona que podía asumir responsabilidades públicas y civiles. Un joven ya podía ser electo para algún cargo en la comunidad o representar a su comunidad en alguna actividad. La otra cosa, un joven podía y debía ir a la guerra y representar a su país, a su pueblo y luchar por él. Y por supuesto se esperaba de que se case y que forme una familia. También en la vida cristiana, la característica del creyente que ha llegado a su juventud espiritual es que es fuerte, ya es estable y firme en algunas cosas que el niño todavía está luchando. Veamos alguna de ellas. La primera es que es firme en su compromiso con el Señor. O sea, ya esta persona ha hecho un compromiso con el Señor y de ese compromiso que él ha hecho con el Señor, en la gracia del Señor, es estable en todo lo demás. Esta persona, por ejemplo, si se falta un domingo en la mañana, uno como pastor no está pensando, ¿qué habrá pasado con Carlitos? ¿No? ¿Será que está enfriándose? ¿Será que hizo algo que está mal? ¿Será que se ofendió? No, ya no piensa de esa manera. Sabe que si se falta es muy raro porque él ya sabe cuál es su prioridad. Y si se falta a la iglesia es porque tuvo una muy buena razón, porque ya es estable. Si uno habla con un joven espiritual es firme, él
te va a comentar su devocional, te va a decir lo que leyó en la Biblia, lo que el Señor le mostró en su corazón, es estable en su vida de oración, y si asume algún compromiso con la iglesia, tú sabes y dices, no, está en manos de Carlitos, él lo va a hacer. Él es una persona muy responsable y madura en lo espiritual, lo hace. Entonces el joven espiritual asume responsabilidades y tiene un compromiso con el Señor. Se alimenta a sí mismo con la palabra del Señor. Tiene un constante crecimiento en la doctrina y vamos a ahondar eso en el próximo paso. Luego, al igual que un universitario, ¿qué hace un joven? Va a la universidad para capacitarse en lo que va a hacer en la vida, aquello en lo cual se va a enfocar. De la misma manera, un joven espiritual ya conoce sus dones. Es más, tiene una visión en su mente de lo que Dios podía hacer a través de él o de ella. Y también participa de un ministerio empleando sus dones, enfocándose hacia los propósitos que Dios le ha dado. Y es muy estable en eso, lo hace con toda solvencia porque tiene ya la madurez para enfocarlo. El niño a veces viene, a veces no viene, comienza, lo deja, cambia una cosa a otra, pero el joven dice, no, el Señor me ha llamado a esto, y empieza a trabajar consistentemente y hay resultados en su vida espiritual. Y por otro lado, el joven espiritual lucha contra el pecado, pero lo hace con éxito. En cambio, el niño cae, se levanta, no sabe por qué, y está en la duda, está en la inestabilidad. En cambio, el joven ha aprendido a utilizar las herramientas que Dios le ha dado para tener victoria en su vida espiritual. Aclaro que el poder de Dios está disponible para todos, pero son los jóvenes los que han aprendido a canalizar ese poder para poder lograr los propósitos de Dios. El niño intenta vivir la vida cristiana, pero lo hace en sus propias fuerzas. El recién convertido dice, tengo que echarle ganas, tengo que portarme bien, tengo que hacer las cosas correctas, pero trata de hacer las cosas él para Dios. En cambio, el joven sabe que hay el poder de Dios a su disposición y sabe canalizar ese poder, lo aprovecha y lo emplea para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Esa es una abismal diferencia. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cualidad de un joven es que tiene dominio propio. Un joven puede decir, mañana tengo un examen y voy a estudiar y no voy a ir a tal lugar porque quiero priorizar mis estudios. Sabe hacer sacrificios y sabe hacer cosas que no le gustan para lograr un bien mayor en su vida. Y lo hace por su propia iniciativa sin que un adulto le diga lo que tenga que hacer, porque ya ha madurado. Tiene la capacidad de decir, iba a hacer esto, pero mi tío necesita de mi ayuda, mis padres o mis compañeros necesitan de mi ayuda, y sabe renunciar a lo suyo propio para bendecir a los demás. Dominio propio. Entonces, la primera cualidad de un joven es que es fuerte, y esa fuerza se revela en una estabilidad espiritual. Ya es estable en todas las cosas que emprende por la gracia del Señor. En segundo lugar, tenemos un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice que el joven, no dice que el joven permanece en la palabra, sino que la palabra permanece en él. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo que yo permanezca en la palabra a que la palabra permanezca en mí. ¿Qué piensa usted? ¿Es lo mismo o es diferente? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué significa la palabra permanecer? Es interesante que la palabra permanecer significa vivir, hospedarse o residir en algún lugar. En el griego antiguo del tiempo del Señor, cuando usted quería decir yo vivo en Santa Cruz o yo vivo en la avenida Cristo Redentor, usted decía yo permanezco. Era una forma interesante de decir, ¿dónde permanece? Yo permanezco en tal lugar.
Era una forma de decir yo vivo en tal lugar. Veamos un ejemplo. Tenemos Lucas 8:27 y habla de un endemoniado en Gadara que realmente tenía asustada a toda la población. Y dice textualmente, al llegar Cristo a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. La palabra moraba es exactamente la misma palabra que utiliza la palabra permanece en vosotros. Entonces es un sinónimo. Aquí dice que este endemoniado no vivía en una casa como todos los demás, sino vivía en los sepulcros, moraba o permanecía, sería la palabra también que podríamos utilizar. Respecto a las escrituras, el Señor utilizó la misma forma que expresa el apóstol Juan. Veamos otro versículo, Juan 5, 37 al 38. El Señor le dice a algunos judíos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Noten que el Señor le acusa a los judíos de que la palabra de Dios no moraba, no vivía, no residía, no estaba hospedándose en el corazón de ellos. Y veamos el mismo versículo para terminar esto. El mismo versículo que estamos leyendo, 1 Juan 2:14, ¿no? Comparen con lo de arriba. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. La NTV, tenemos un versículo más al final. Les he escrito a ustedes que son los jóvenes en la fe porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones. Es interesante la forma en que la Nueva Traducción Viviente lo traduce. La palabra de Dios vive en ustedes. Ahora, con todo esto en mente, tratemos de entender qué significa eso de que en el joven la palabra de Dios permanece. Cuando comenzamos en la infancia espiritual, somos nosotros los que tratamos de permanecer en la palabra. Venimos a la iglesia, tratamos de hacer el devocional, tratamos de tener a lo mejor un tiempo de lectura personal, escuchamos audios, escuchamos videos de predicaciones, leemos libros, vamos al grupo de crecimiento donde se nos enseña la palabra aplicada a las cosas prácticas de la vida y tratamos de permanecer en la palabra del Señor, de perseverar en ella. Pero poco a poco por el Espíritu Santo esa palabra comienza a tomar control de nuestro corazón y esa palabra viva empieza a vivir en nuestro corazón y esa palabra viva empieza a tomar el control de cada parte de nuestro corazón. Y muy pronto adquirimos una manera de pensar bíblica de la vida. Y ante cualquier circunstancia normal de la vida, sea la universidad, el colegio, el trabajo, las actividades, siempre en nuestra mente está, escrito está, escrito está. Y no podemos ver una película, escuchar una canción, ver una noticia sin relacionar con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en ese momento es que la palabra del Señor vive en nosotros, permanece en nosotros, porque ella es el principio rector de todos los otros aspectos de nuestra vida. Entonces el niño trata de permanecer en la palabra, el joven, en el joven, la palabra permanece, vive, reside en él. Por otro lado, hay un marcado contraste entre el joven y el niño. Vamos, ahí está la siguiente página. Fíjense, no, vamos a la anterior. La palabra es el factor, la siguiente. La palabra es el factor que hace la diferencia entre un niño o entre comillas adolescente crónico y el joven espiritual. Decíamos que aunque Juan no habló de los, como hemos denominado de manera muy arbitraria y extra bíblica como adolescentes crónicos, pero la palabra del Señor describe a este tipo de creyentes que habiendo pasado mucho tiempo en su vida cristiana, aún no eran maduros. Y dice en Hebreos 5, del 11 al 14, lo voy a leer, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Según este texto, mírelo en la pantalla, en su mente, ¿cuál es o qué es el factor que marca la diferencia entre un niño espiritual y un joven espiritual? Dice el que escribe los Hebreos, no sabemos el autor, dice es que está ejercitado en la palabra del Señor. Habla de una continua práctica, así como un joven entrena fútbol, o quizás la señorita entrena un deporte, básquet o quizás fútbol también, lo que sea, pero entrena, de la misma manera el joven está entrenado, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque ya ha aprendido a comer churrasco, ¿no es cierto? Ya no come papilla. Esa es la diferencia. Hay otro versículo que está allí, el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Cuál era su carnalidad? Intentaban hacer las cosas espirituales en su propia carne, no en el poder de Dios. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Termino ahí. Claramente están diciendo estos dos autores que la palabra, el uso adecuado de la palabra, no solamente intelectual, sino una palabra que reside en el corazón, como hemos aprendido, y en la cual soy ejercitado y que me sirve para discernir en las decisiones diarias de la vida, no solamente en los temas de la iglesia, es lo que marca la diferencia entre un joven y un niño espiritual. El joven espiritual no solo entiende las enseñanzas más difíciles, las disfruta. A veces cuando uno predica un domingo en la mañana, seguramente al pastor Freddy le ocurre algo parecido y a todo predicador, uno tiene comprensión de ciertas cosas muy profundas, pero una pregunta que tiene que hacerse es: ¿me entenderán los hermanos? Y a veces uno dice: creo que se me van a empezar a perder en esta parte. Y uno tiene que ir a lo más sencillo, ¿no? Y muchas veces uno ve creyentes, niños en la fe. ¿Y por qué estás yendo a esa iglesia? Es que allá el pastor me hace reír y me cuenta unas anécdotas increíbles. Pregúntele a ese creyente si entiende algo de la doctrina. No sabe, se aburre, porque no tiene esa profundidad. Es como un niño tratando de explicarle ecuaciones. No se puede, porque es un niño. En cambio, el joven no solamente entiende la doctrina, sino disfruta de ella. A propósito, el autor MacArthur, referente a este versículo, dice algo que prefiero leerlo textualmente, dice la cita así: la segunda etapa del crecimiento espiritual lleva a los creyentes de un énfasis en la relación básica, los niños, a un énfasis en la revelación bíblica, los jóvenes. A diferencia de los niños espirituales que se enfocan principalmente en la devoción a Dios. ¿En qué se enfocan los jóvenes? En la devoción a Dios. Los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica. Han superado el egocentrismo infantil con sentimientos y se han movido más allá de las luchas elementales a menudo asociadas con los nuevos cristianos. Esta frase hay que subrayarla: poseen una filosofía bíblica de la vida. Su teología está en gran parte bien establecida y manifiestan un amor maduro por la verdad y un deseo de proclamarla y defenderla. Fin de la cita. Y cuando ocurre eso, podemos entender lo que dijo el apóstol Pablo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Y qué es el sinónimo de perfecto? Ya lo hemos dicho: maduro, ¿no? Enteramente preparado, capacitado, entrenado, habilitado y facultado para toda buena obra.
Y cuando se llega a la juventud, el joven puede decir con el salmista David: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces los jóvenes son fuertes, permanecen en la palabra. Y la tercera cosa es porque han vencido al maligno. Estamos en la última parte del énfasis del versículo 14. Han vencido al maligno. ¿Quién, cuando era niño, no ha jugado a la guerra? Hablo principalmente de los varoncitos, aunque también hay niñas bien aguerridas, ¿no? Pero principalmente los varoncitos. Y si nuestros papás no nos regalaban pistolas y fusiles, fueron sabios en no hacerlo para no incentivarnos a la violencia, pero agarrábamos un palo, ¿no? Y nuestro palo era o nuestro fusil, nuestra ametralladora, o era nuestro sable de Jedi o cualquier cosa ahí. Jugábamos a la guerra. Los niños juegan a la guerra, se inventan que están en la guerra, hacen comandos y disfrutan de jugar así, pero no van a la guerra. ¿Quién puede empuñar un fusil de verdad? ¿Quién puede agarrar una ametralladora de verdad y usarla? ¿Quién puede, con el entrenamiento adecuado, manejar un tanque de guerra, una bazooka o tomar un helicóptero de guerra? Son los jóvenes los que los hacen. Los jóvenes de 25 años manejan los cazas en los países avanzados, aviones tremendamente caros, porque tienen el entrenamiento y la capacidad. Entonces, los niños juegan a la guerra, los jóvenes van a la acción. Los jóvenes actúan. No vas a ganar una guerra con un ejército de niños. ¿Cómo ganas una guerra? Con jóvenes entrenados. Y ese es el problema de la iglesia, que la mayor parte de la iglesia son niños y adolescentes y no hay muchos jóvenes. Y es por eso que a veces la iglesia pierde las batallas, porque faltan jóvenes capacitados. Hablando del mundo antiguo, cuando se escribió la palabra del Señor, la guerra era algo muy común en la vida de una persona. Para nosotros la guerra es algo muy extraño, muy raro. En cambio, en el mundo antiguo la guerra era casi el deporte nacional y el deporte mundial. Cualquier cosa, a la menor provocación, una guerra, ¿no? Y los jóvenes tenían que estar en primera línea preparados para luchar por su país. Un joven puede ir a la guerra, como hemos dicho, porque su cuerpo, desde los 18 años hasta los 25 años, tiene su máximo potencial físico para correr, esforzarse y hacer todo tipo de ejercicios. De los 25 años para adelante ya vamos cayendo y cayendo, ¿no es cierto? Pero un joven tiene la fortaleza interior. A partir de los 16 años, 15 años, ya un joven y una señorita empiezan a desarrollar destrezas profesionales. ¿Cuántas veces en el mundo del fútbol, como Maradona o Pelé, comenzaron a sus 15 años y Pelé a sus 17 años ganó su primer mundial? Ya tienen capacidades en la música, en el arte, en las películas, en las computadoras. Vemos jóvenes que hacen cosas maravillosas. Entonces, a la edad de la juventud, ya una persona puede hacer muchas cosas realmente grandes. Los mejores físicos, no hablo de físico, sino de los que trabajan en la física, ¿no? Los mejores físicos son muchachos. Y ya cuando son mayores ya son ya ancianos para el mundo de la física. Se necesitan jóvenes para trabajar en esos niveles. Por otro lado, como decíamos, sus emociones son estables. Tienen una visión más amplia de la vida y de lo que ocurre alrededor. Esto es importante. Un joven es capaz de someterse a presión física y no acabar loco. Si uno a un adolescente lo pone a un ejercicio militar, el adolescente va a renunciar posiblemente. Un chico de 12, 15 años va a decir, me voy. Pero ya un chico o un joven de 18 años en adelante soporta el duro trato que tiene que tener un soldado. Y cuando viene el comandante o el sargento y le grita un montón, una sarta de maldiciones y lo insulta y lo denigra, él no se pone a llorar en ese momento y dice abandono. Él se la aguanta y cumple con lo que tiene que hacer. Tiene la capacidad de someterse a la autoridad y trabajar bajo presión. Y lo mismo ocurre en el mundo espiritual. El niño y el adolescente no saben trabajar bajo autoridad. El joven ya sabe trabajar en un contexto de autoridad. Y por otro lado, el joven
tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Sabía usted que desde que nacemos hasta más o menos los 18, 19 años nuestro cerebro sigue todavía desarrollándose y más o menos a la edad de 20 años ya queda completamente desarrollado? Dicen algunos científicos que la última parte que se desarrolla cerca de los 18 años son los lóbulos frontales, que son las partes encargadas de ayudar a la persona a tomar decisiones. Y cuando hay un peligro en una decisión, son esas partes las que se activan y le dicen no lo hagas porque puede ser peligroso. Pero esas partes no están bien formadas en la adolescencia y es por eso que el adolescente se mete y no mide consecuencias. Ya a partir de los 18 años ya empieza a medir las consecuencias porque ya tiene ya la parte correcta en su cerebro para tomar buenas decisiones. Entonces, un joven, por todas esas cualidades, puede ir a la guerra. Haciendo una comparación con el joven creyente, un joven creyente puede vencer al maligno porque en primer lugar ha aprendido a disciplinar su cuerpo y decirle no a sus pasiones y deseos. Podemos ver el siguiente versículo, ahí está, ¿no? Ha aprendido la disciplina, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Un joven espiritual somete a su cuerpo y lo pone en servidumbre. Lo voy a leer todo el versículo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Habla de las olimpiadas como la de Japón. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por otro lado, el joven ha aprendido a reemplazar el mal con el bien. El apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El joven conoce las armas espirituales. Decíamos que la infancia espiritual está caracterizada por un intento de vivir la vida cristiana haciendo uso de mi fuerza de voluntad, de mis energías personales, tratando de hacerlo yo para el Señor. En cambio, el joven sabe que el poder de Dios está disponible para él y canaliza ese poder, se apropia de él y lo emplea para los propósitos de Dios. Reconoce cuáles son las armas que Dios le ha dado. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Interesante eso, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por otro lado, el joven espiritual no solamente tiene una Biblia o porta una Biblia, sino que sabe utilizarla. Utiliza la espada del Espíritu, porque sobre todas las cosas tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El joven espiritual, así como un guerrero, utiliza tiempo para afinar su espada y entrenarse en ella. El joven espiritual dedica tiempo para estudiar la palabra del Señor. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta parte quiero terminarla con un comentario de esa palabra, habéis vencido. Esa palabra que está ahí en la pantalla, habéis vencido, esa palabra se la voy a decir en castellano porque usted la va a asociar. Es la palabra nikao, ¿no? Vencido, nikao. Viene de una forma que se pronuncia así, N-I-K-E. ¿Qué he dicho? Nike, que significa victoria. ¿Le resulta conocida esa palabra? Así que los jóvenes espirituales usan zapatillas Nike, dicen, no es eso. En realidad decimos Nike porque viene del norte, pero la palabra correcta en griego sería Nike, para que lo sepa, si quiere pronunciarlo como el griego original, y significa victoria. Y aquí dice,
que el apóstol Pablo que nosotros hemos, o el apóstol Juan que nosotros hemos vencido al maligno. Pero eso era simplemente un comentario, un bocadillo gramatical, pero lo que quiero apuntar es esa frase, ese verbo habéis. Esa palabrita habéis denota algo que ocurrió en el pasado y que fue contundente de una vez por todas, y su efecto es por toda la eternidad. Interesante, ¿no es cierto? Habéis vencido al maligno. No habla de hechos en este momento, sino está hablando de un hecho en particular cuyo efecto va por toda la eternidad. ¿Y cuál es ese hecho? Examen para los jóvenes. A ver, jóvenes de la iglesia, ¿cuál es ese hecho? El hecho de la cruz. Hace 2000 años atrás el Señor venció de una vez por todas al enemigo. Resucitó en poder. Entonces la victoria del creyente está basada en el hecho de la cruz. ¿Cómo es que yo como joven puedo vencer al enemigo? Porque baso mi estrategia y baso mis acciones en función a un hecho fuera de mí, un hecho histórico, incontrovertible, veraz e histórico, de que un día Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados, derrotó a la muerte, a Satanás y al pecado, y por su resurrección me confirió la vida de Dios, su Espíritu Santo, para que yo tenga poder. Y cada victoria particular en mi vida diaria está basada en la cruz de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sépalo, el enemigo va a luchar contra usted de dos maneras. Por acusación, diciéndole, uy, qué mal creyente que eres, mira lo que hiciste, mira lo que has hecho, otra vez caíste. De hecho, que la palabra diablo significa acusador. Y por otro lado, por la tentación, mostrándole el pecado para que usted caiga en el pecado, o a través de lo mismo que es la tentación, como hemos visto, las pruebas. Perdiste a un familiar, te despidieron del trabajo, tuviste un problema, Dios no es tan bueno como dice ser, aléjate del Señor. Se dan cuenta que o por acusación o por tentación y prueba, Satanás ataca nuestras vidas. Pero cada vez que estoy enfrentando la acusación de Satanás o estoy enfrentando la tentación o prueba, Satanás va a querer usar eso para derrotarme. Yo echo mano del hecho histórico una vez por todas que Cristo hizo en la cruz por mí, lo apropio para mí y le digo, Satanás, tú no me vas a vencer en este momento. Me quieres acusar de que soy un pecador, pero soy hijo de Dios. Me quieres acusar de las cosas malas que hice, pero todo eso está en la cruz del Calvario. Me quieres decir que no hay esperanza, pero sí hay esperanza, porque mi fe y confianza está puesta en alguien que en la historia demostró su amor por mí, que es Cristo. Y por tanto, no te hago caso, no recibo esa acusación de ti, no recibo esa tentación. Dios es bueno y Él tiene lo mejor para mí. Le hago caso omiso a las tentaciones y sigo a los propósitos de Dios. Pero eso lo puede hacer un joven guerrero que puede agarrar la espada del Espíritu, se apropia del Evangelio y vence a Satanás. Los niños todavía tenemos que entrenar, ¿entiende? Todavía tenemos que entrenar para eso. Quiero sugerirle, aquí en este momento hay muchos niños espirituales, los puedo ver, los conozco. Hace poco han creído en Jesús. Hay otros que fueron niños espirituales, pero están todavía queriendo salir de esa etapa. Recuerde lo que decíamos al comienzo y siempre lo voy a repetir. Las dos formas equivocadas, las dos formas, la equivocada y la correcta. La equivocada, lo que yo hago para Dios. ¿Cuál es la correcta? La que Dios hace en mí y a través de mí. Entonces le voy a decir tres cosas, le animo a que pueda hacerlas, pero no usted para Dios, sino acuda a Dios para que Él le capacite para hacer estas tres cosas, que no es lo mismo, es completamente distinto. Pídale al Señor, en primer lugar, que le provea en la iglesia una persona mayor a quien usted pueda rendir cuentas. Un buen guerrero se forma en un ejército y tiene que tener profesores y maestros. Y si queremos madurar en la vida espiritual, la mejor forma de hacerlo es recibiendo el apoyo de alguien que en su vida pueda estar velando por usted. Utilizamos a veces un término mentoreando, siendo un mentor para usted.
apoyándole en su vida espiritual. Generalmente los que viven solos pasan años y nunca crecen. Se lo puedo demostrar aquí mismo en la iglesia. Personas que deciden vivir su vida cristiana solitario no crecen en su vida espiritual. Busque a alguien a quien rendir cuentas, pero hágalo en la gracia del Señor. Dígale: Señor, lo último que deseo es rendirle cuentas a nadie de mi vida, solamente a usted, Señor. Pero quiero ser obediente en este aspecto, quiero crecer. Muéstreme a alguien, un hermano más maduro que yo, una hermana más fiel que yo, a quien pueda acercarme y decirle: hermanita, hermanito, ¿me ayudaría a crecer en la vida espiritual? O a lo mejor un hermano viene a usted y le dice: quiero apoyarte en tu vida espiritual. Eso puede ser algo que Dios está haciendo y diga: amén, lo quiero hacer. Entonces, busque ayuda de alguien. En la gracia del Señor, entrene su corazón. Esta es la herramienta principal y este es el campo de batalla determinante en la vida cristiana. Si usted quiere crecer, trabaje en su corazón mediante la oración y la palabra. El hábito de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, a un grupo, no es un fin en sí mismo. El propósito es entrenar mi corazón y que sea transformado para que sea un corazón conforme al corazón de Cristo. Y un consejo más: deje la infancia. La infancia está enfocada en mí, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo sacar. Qué bonito estuvo el culto, me gustó lo que dijeron, yo. Pero empiece a servir a los demás. Eso le va a ayudar a madurar en su vida espiritual. No hay nada que ayude mucho a madurar que empezar a enfocarse en las necesidades de los demás, pero hágalo en la gracia del Señor. Terminando, es lindo ser un niño, jugar con juguetes, solamente ir a la escuela y luego tirar los cuadernos y dedicarse a lo que uno quiere. Pero llega un momento en la vida cristiana que no es suficiente, que nos cansamos simplemente de estar cayendo en el pecado, que nos cansamos de estar con dudas y con temores y deseamos avanzar en nuestra vida espiritual. Es en ese momento cuando empezamos a fortalecernos, empezamos a entender el llamado de Dios para nosotros, empezamos a comprender los tesoros de la palabra del Señor que nos ayudan a enfocarnos de una manera más plena en Dios y empezar a llegar a ser como Cristo cada día, a su imagen y semejanza. Ya vamos dejando atrás las inestabilidades del pasado, ya somos más estables en nuestra vida espiritual, ya empezamos a ser consistentes en la lectura, en la oración, aprendemos nuestras debilidades, todos tenemos debilidades y cada uno lucha con algo distinto, pero no importa, la victoria es la misma, está basada en Cristo y aprendemos a vencer el pecado y dejamos atrás muchas cosas del pecado. Toda nuestra vida lucharemos, pero esas cositas que nos tenían frenados las vamos cortando de nuestra vida con la ayuda del Señor. Y el Señor nos muestra un mundo de necesidades, nos da una visión, reconocemos los dones que hay en nosotros y empezamos a caminar para servir al Señor en el llamado único y especial que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y así como un día el joven termina sus estudios, tiene un trabajo, sale de su casa, va a donde quiere, decide lo que va a hacer, decide con quién se va a casar y decide las cosas de su vida porque está capacitado. Un día usted también dejará atrás las cosas de niño, porque cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, vivía como niño, hablaba como un niño. Pero cuando llegué a adulto, dejé las cosas de un niño. Mi querido hermano adolescente, mi querido hermano joven, o niño más bien, avancemos hacia la madurez. No nos quedemos acá, porque no vamos a ir a la guerra con un ejército de niños. Necesitamos en esta iglesia jóvenes espirituales. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos tenido de conocer su palabra y el desafío, Señor, que recibimos de madurar en la vida espiritual. Creo y sé que su Espíritu Santo ha sido, Señor, bastante claro con cada uno de nosotros en lo que tenemos por delante. Ahora, amado Padre Celestial, actúe en cada vida y en cada corazón. Y pido de una manera especial por aquellos que ni son jóvenes, ni son niños, ni son nada porque todavía no han nacido de nuevo. Son simplemente asistentes en los cuales la vida de Cristo no está.
que usted pueda tocar sus vidas, Señor, sus corazones. Oramos para que puedan conocerle como su Salvador personal, reconocer sus pecados, Señor, rendirse a Cristo, recibir el perdón, la gracia y el poder del Espíritu Santo y nacer a la vida espiritual. Gracias nuevamente por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.